La mayoría de las historias te dirán que Eduardo Seth fue una víctima, un niño enfermizo, un rey demasiado joven, una vida demasiado corta, apenas 15 años. Pero lo que no te cuentan es lo que ese niño tenía en la cabeza. No era simplemente un peón real arrastrado por la corriente de los adultos que lo rodeaban. No, Eduardo no era inocente, era brillante, frío y decidido. Y si hubiera vivido más tiempo, Inglaterra habría sido irreconocible. Quizás hasta irreparable. Porque bajo esa carita angelical y ese cuerpo frágil, crecía una mente moldeada por el aislamiento, por la religión extrema, por el legado enfermizo de su padre. Y esa combinación, como veremos, era dinamita pura. Pero antes de que Inglaterra temblara por su pluma, retrocedamos. Volvamos al principio. 12 de octubre de 1537. Por fin, después de años de matrimonios fracasados, mujeres humilladas y cabezas rodando bajo la orden del rey Enrique Vitolo, al fin sucedió lo imposible. Nació un hijo varón, un heredero, el niño que traería estabilidad al trono. O eso creían. Eduardo fue recibido como un milagro, un regalo divino. Fue descrito por los cronistas como el niño más hermoso jamás visto. Su padre, Enrique, lo llamó sin pudor, la joya más preciada de este reino. Pero esa alegría duró poco. Su madre, Jane Seymour, murió apenas 12 días después del parto. Nunca la conoció. Y su padre, aunque lo adoraba, lo mantuvo siempre lejos. No por crueldad, por miedo. El miedo a que algo tan valioso se rompiera. Eduardo creció prácticamente huérfano. En vez de amor, recibió protocolo. En vez de caricias, reglas. Fue criado por damas de la corte y vigilado como si fuera una reliquia. Solo podían acercarse a él personas de alto rango. Cualquier visitante debía besarle la mano. Nadie podía llevar enfermedades. Nadie podía tocarlo con libertad. Un niño en una urna de cristal. A pesar de eso, los informes dicen que en sus primeros años era alegre, vivaz, curioso. Jugaba con los hijos del duque de Suffolk, se encariñó con 2 niños irlandeses y, sobre todo, adoraba a su hermana Mary. Le escribía cartas llenas de cariño. Por un momento, hubo una infancia. Pero como todo en su vida, también eso fue efímero. Uno de los retratos más conocidos de la monarquía Tudor es el de 1544. Enrique Betolo en el centro, su difunta esposa Jane Seymour a un lado y Eduardo a la derecha. María e Isabel también están ahí, pero no por amor. Están porque el Parlamento las volvió a incluir en la línea de sucesión. No es una foto familiar. Es propaganda. Es la imagen de un linaje ordenado por jerarquía y poder, de un legado que debía protegerse a toda costa. Y en medio de ese legado, Eduardo comenzó a revelar algo inquietante. Desde niño, junto a su hermana Isabel, mostraba fascinación por la magia, la astrología, los conjuros. ¿Un simple juego infantil? ¿O un reflejo temprano de una mente obsesionada con el control y lo invisible? La historia no lo dice. Pero el patrón está claro. A Eduardo le gustaba tener respuestas que otros no tenían, y eso lo llevaría lejos. A los 6 años, su vida dio un giro radical. Fue llevado a vivir con su padre, no para abrazos, no para cuentos, sino para recibir una educación digna de un emperador, porque, según los académicos de la época, a los 6 años el niño ya debía convertirse en hombre. El plan de estudios era abrumador. Latín, griego, teología, filosofía, historia,
retórica. Leía a Esopo, Platón, Aristóteles, Cicerón. Todo bajo la supervisión de eruditos rigurosos. Su maestro de latín, el doctor Richard Cox, era un protestante furioso, capaz de usar la vara sin piedad. El de griego, un genio de su tiempo. Y así, entre látigos y libros, Eduardo absorbía. Pero lo que más absorbió no fue la gramática ni la lógica. Fue la religión. El protestantismo no fue para él una asignatura, fue una convicción profunda, casi fanática. Escribía ensayos en francés contra el Papa, atacaba la autoridad de Roma con una vehemencia que asustaba incluso a sus maestros. Su fe no era tranquila, era militante. A Eduardo no lo instruyeron, lo formatearon, y su modelo, por supuesto, era su padre. Enrique Beethoven nunca estuvo demasiado presente físicamente, pero su sombra era omnipresente. Mandó a hacer versiones en miniatura de su propia ropa para Eduardo. Hizo reconstruir su habitación a imagen y semejanza de la suya. Le inculcó, desde la cuna, que debía ser como él. Y Eduardo lo intentó. A los 9 años le llegó el turno. Enrique Boetolo murió en enero de 1547, obeso, enfermo, podrido por dentro, pero hasta el final, poderoso. Su muerte dejó un vacío enorme. Y fue entonces cuando Eduardo, con apenas 9 años, fue proclamado rey de Inglaterra. La historia dice que lloró, no solo por la pérdida, sino porque entendía el peso que acababa de caerle encima. En ese momento, era solo un niño con una corona demasiado grande. Por eso, el verdadero poder pasó a manos de los adultos. Y ahí comenzó el circo sangriento. Su tío, Edward Seymour, hermano de su madre Jane, aprovechó la oportunidad. Rápidamente se proclamó Lord Protector, una figura que, en teoría, debía guiar al joven rey. En la práctica, se convirtió en dictador. Seymour era ambicioso, violento. Ya había demostrado de que era capaz en Escocia, donde arrasó con aldeas enteras en nombre de Dios. Y ahora tenía a su sobrino en el bolsillo. Pero la ambición no se detiene en un solo hombre. Su propio hermano, Thomas Seymour, intentó traicionar al rey. Le daba dinero a escondidas. Intentó casarse con la princesa Isabel. Incluso planeó secuestrar a Eduardo para tomar el poder. Fue capturado cuando intentaba entrar a la habitación del rey y disparó al perro del guardia. Thomas fue ejecutado. Y lo más escalofriante no fue el hecho, sino cómo lo registró Eduardo. En su diario personal, escribió sobre la muerte de su tío con la frialdad de un contador anotando una transacción. Ni una sola muestra de dolor, ni una palabra de tristeza. Así era Eduardo. Pero el régimen de su tío Edward Seymour también cayó. Su gobierno fue impopular, especialmente entre las regiones católicas. En 1549 estallaron 2 grandes rebeliones, la de Kent en Norfolk y la del Libro de Oración en el oeste. Eduardo las escribió en su diario como si fueran entrenamientos militares. Celebró cuando 900 rebeldes fueron masacrados. Ni un ápice de compasión. Ese mismo año, el Consejo Privado decidió que Seymour ya no era útil. Lo arrestaron y lo ejecutaron también. Otro tío, otro cadáver y otra anotación seca en el diario del joven rey. Con Seymour fuera del camino, surgió un nuevo poder. John Dudley, el conde de Warwick. Más tarde, duque de Northumberland. Dudley no era tonto. Sabía que el error de Seymour fue acaparar demasiado poder. Así que jugó a las sombras. Gobernaba, pero dejaba que el rey se sintiera rey. Y Eduardo, que ya entraba en la adolescencia,
Comenzó a despertar. Mostraba iniciativa. Reprendía a consejeros que no lo obedecían. Tachaba referencias religiosas que no le gustaban. Estaba decidido a reinar por sí mismo. El historiador Diarmaid MacCulloch fue tajante. Allí estaba en ciernes otro Enrique Vitolo. Un retrato de 1551 lo muestra ya como un joven con postura firme, mano en la espada, mirada fría. Ya no era un niño, era un rey en formación, y aunque la historia se empeñaría en pintarlo como un ángel moribundo. Los hechos decían otra cosa. El niño que jugaba con hechizos se había convertido en un gobernante de voluntad férrea, casi sin empatía, con un proyecto claro, una Inglaterra protestante, poderosa, autoritaria y moderna. Pero el cuerpo que sostenía ese sueño comenzaba a fallar. Mientras el rostro de Eduardo comenzaba a endurecerse como el mármol que decoraba las paredes de Whitehall, su cuerpo empezaba a desmoronarse. Corría el año 1552, y aunque solo tenía 14 años, ya había aprendido que gobernar significaba cortar lazos, trazar líneas y ejecutar a quien se interpusiera. Así lo había hecho con sus tíos. Así comenzaría a hacerlo con el resto del mundo. Pero Eduardo no era un simple títere. Para ese momento ya no lo era. Aunque el duque de Northumberland, John Dudley, mantenía la maquinaria del gobierno funcionando, Eduardo estaba cada vez más involucrado. Ya no quería que otros tomaran decisiones por él. Ahora era él quien corregía a sus consejeros, quien anotaba con precisión cada medida, cada rebelión, cada ejecución. Como si todo fuera parte de un plan que llevaba grabado en la piel desde que su padre le dejó una herencia sangrienta y una advertencia no escrita. Nunca confíes, siempre controla. En la primavera de 1552, Eduardo cayó enfermo. Sarampión. Algo común, algo que parecía superable. Pero la enfermedad no se fue del todo. Como si su sistema inmunológico hubiera quedado desarmado, comenzó a debilitarse poco a poco, sin que nadie lo notara del todo. Lo que sí se notó fue cómo su mente, paradójicamente, se volvía más aguda que nunca. Ese mismo año, realizó su primera marcha real, un viaje para inspeccionar Inglaterra, para ver con sus propios ojos lo que realmente gobernaba. Y lo que vio le disgustó profundamente. Inspeccionó castillos, murallas, fortalezas. Tocó las piedras. Escuchó a los oficiales. Observó los mapas. Su reacción fue inmediata. Esto no es suficiente. Ordenó la reconstrucción de fuertes, mejoras en puertos, refuerzo de estructuras militares. Su obsesión por la planificación y la eficiencia comenzaba a asomarse. No era un niño soñando con castillos. Era un arquitecto militar en miniatura. En Portsmouth, observó las defensas costeras construidas por su padre y las calificó de anticuadas y fuera de lugar. Dio la orden de rehacerlo todo. Pero su obsesión no se detenía en los cañones. También miraba los números. Eduardo se involucró activamente en la economía, escandalizado por el estado de las finanzas reales. El reino estaba, en sus palabras, al borde de la bancarrota. Comenzó a escribir cartas a sus ministros exigiendo reformas. Supervisó la devaluación de la moneda. Aprobó negociaciones con Francia. Hasta aceptó la idea de un matrimonio diplomático con la princesa Isabel de Valois. Un matrimonio que nunca se concretaría, porque el tiempo ya no estaba de su lado. En febrero de 1553 comenzó la tos, no una tos cualquiera, violenta, persistente, imparable.
En marzo, su cuerpo se debilitó. En abril, comenzó a escupir sangre. Los médicos diagnosticaron una infección purulenta de los pulmones, un nombre elegante para lo que hoy llamamos tuberculosis. El niño rey estaba muriendo. Pero ni siquiera eso lo detuvo. Desde su cama, con fiebre y escalofríos, Eduardo pensaba en una sola cosa: la sucesión. El orden de Enrique Betolo era claro. Primero Eduardo, luego María, luego Isabel. Pero Eduardo no podía permitir que María, ferviente católica, ascendiera al trono y destruyera su Inglaterra protestante. Aquella niña que él adoraba en la infancia, ahora era su mayor amenaza. Y aunque Isabel compartía parte de su visión protestante, Eduardo tampoco confiaba en ella. Tal vez por ser mujer, tal vez porque no se dejaba manipular. Así que tomó el asunto en sus manos. Dictó un nuevo plan de sucesión. Primero pensó dejar el trono al hijo de su prima, Lady Jane Grey, nieta de la hermana de Enrique Betolo, pero como ese niño no existía todavía, corrigió el documento con su propia pluma temblorosa y cambió el heredero. Ya no era el hijo de Jane. Era Lady Jane Grey en persona, una muchacha de apenas 15 años, su prima, y la nuera de John Dudley, el duque de Northumberland. Así, en sus últimos días, Eduardo selló un pacto con el hombre más ambicioso de Inglaterra. Un acuerdo que parecía lógico, eficiente, protestante, controlado, pero que iba a explotar en cuanto Eduardo cerrara los ojos. El 1 de julio de 1553, Eduardo apareció en público por última vez. Lo que la gente vio fue un espectro, delgado hasta los huesos, pálido, ojeroso, los labios casi negros. Su cuerpo era como una fruta podrida a punto de reventar. Las llagas se esparcían por su piel como un castigo divino. Y aún así, seguía de pie. 5 días después, el 6 de julio de 1553, murió. Tenía 15 años. Sus últimas palabras fueron una oración en inglés que él mismo compuso. Sus médicos no pudieron hacer nada. Su familia no lo acompañó. Su muerte fue un secreto guardado durante días. Porque había un plan. Porque había una sucesión alternativa que no podía fracasar. Y sin embargo, fracasó. Lady Jane Grey fue coronada, pero no por el pueblo. Durante 9 días fue reina en nombre, pero prisionera en hechos. No tenía apoyo, no tenía carisma, no tenía legitimidad. María, hija legítima de Enrique Betolo, se movió con velocidad. Reunió fuerzas, convocó al pueblo, marchó con miles, reclamó el trono que le pertenecía por sangre, por historia y por voluntad popular. Lady Jane fue arrestada. John Dudley, el arquitecto del plan, fue ejecutado. La reina María Pino de Inglaterra no perdonó a nadie. Jane Grey fue decapitada el 12 de febrero de 1554. Tenía apenas 16 años. Un peón más. Otro cadáver más. Todo por un plan escrito por un adolescente enfermo desde su lecho de muerte. Pero antes de morir, Eduardo dejó algo más. Dejó miedo. Porque el niño rey no era un santo inocente. Era un pequeño absolutista, ambicioso, controlador, obsesionado con el orden, la religión y la eficiencia. Hay documentos contemporáneos que lo describen con un carácter cruel, malicioso. Se cuenta que, en un arranque de ira, despedazó un halcón vivo con sus propias manos. ¿Es esta la clase de rey que habría construido un futuro glorioso? ¿O es la clase de mente que, si hubiera vivido,
habría convertido Inglaterra en una nación de hierro, sin espacio para el alma. ¿Y si Eduardo no hubiera muerto? ¿Y si ese cuerpo descompuesto y cubierto de llagas hubiera resistido un año más? ¿5? ¿10? ¿Qué clase de Inglaterra habría surgido bajo el mando de un adolescente con la inteligencia de un erudito y el corazón de hielo? Porque, no nos engañemos, Eduardo VI, a pesar de sus 15 años, ya no era un niño. Era un ideólogo, un obsesivo, un joven con una visión escalofriantemente clara del país que quería construir. Y no era precisamente un país amable. Eduardo quería una Inglaterra sin grietas, sin espacio para el desacuerdo. Una nación uniforme, uniformada, de pensamiento único, de fe única. Si hubiera sobrevivido, no estaríamos hablando de un Estado parlamentario moderno, sino de algo mucho más severo. Un Estado protestante puritano, radical y centralizado. Algo más cercano a la Prusia del siglo XVIII que a la Inglaterra de Shakespeare. Él mismo lo dejó claro. Quería una religión única, sin tolerancia hacia el catolicismo ni hacia ramas más suaves del protestantismo. Cualquier disidencia debía ser erradicada, cualquier matiz purgado. Su sueño era una Iglesia nacional poderosa, alineada con el poder de la corona, sin espacio para interpretaciones. La reforma no era para él una cuestión de teología, era una herramienta, de orden, de poder, de identidad. Y eso era solo el comienzo. Eduardo también imaginaba una economía controlada desde el centro, con mercados regulados, inversiones industriales dirigidas por el Estado, planificación estratégica de las ciudades, los recursos, las rutas comerciales. Su mentalidad estaba, en muchos aspectos, un siglo adelantada a Europa. Pero también estaba a un paso del autoritarismo total. Control. Esa era la palabra clave de su gobierno. Control de la religión, de la economía, del ejército. Porque sí, también soñaba con una Inglaterra militarizada, un ejército permanente, una red de fortalezas moderna, eficiente, omnipresente. No para expandirse, sino para blindarse. Su obsesión no era conquistar el mundo, era controlar su propio mundo. Y eso, precisamente, es lo que más inquieta a los historiadores. Eduardo no deseaba poder por vanidad. No era un Luis XIV queriendo ser el sol, tampoco un Napoleón en miniatura hambriento de gloria. Eduardo quería poder para reestructurar una nación entera según sus ideas. Y eso, en manos de un joven inflexible, es más peligroso que 1000 guerras. Porque cuando alguien cree que tiene la verdad absoluta, lo siguiente que viene es el fuego. Imagina esta escena. Eduardo VI vive hasta los 30. Se casa con una noble protestante de sangre pura. Prohíbe toda celebración católica. Cierra iglesias, ordena la traducción forzada de textos litúrgicos, expulsa sacerdotes, castiga la enseñanza de doctrinas distintas, impone un sistema educativo basado en sus ideas, prohíbe libros considerados tibios, exige juramentos de lealtad a su doctrina, persigue a quienes se niegan a someterse, establece tribunales religiosos. Inglaterra se convierte en una nación próspera, pero de rodillas, rica, poderosa, pero silenciosa. Y ese futuro, por muy aterrador que parezca, estuvo a un suspiro de hacerse realidad. Porque Eduardo tenía todas las piezas en su lugar, un aparato político dispuesto a obedecer, una red de tutores, eruditos y teólogos leales, una visión clara y una personalidad obsesiva, y sobre todo, un vacío emocional. La muerte de su madre, la ausencia de su padre, la traición de sus tíos,
las llagas en su cuerpo, el desprecio por sus hermanas, todo lo habían convertido en un joven sin apegos reales. Y alguien sin amor solo puede gobernar con miedo. Cuando Eduardo murió, no dejó hijos, no dejó esposa, no dejó herederos. Dejó un intento, un borrador, una idea inacabada de lo que podía haber sido Inglaterra si el destino hubiera jugado diferente. Pero Inglaterra se resistió. Lady Jane Grey, su heredera designada, fue reina durante 9 días. No tenía pueblo, no tenía historia y no tenía poder. María Piminere, la hija legítima de Enrique Betolo, avanzó con fuerza. Reclamó lo que creía suyo, y lo hizo como una ola, imparable. Su ascenso fue rápido, su venganza, brutal. Lady Jane fue ejecutada. John Dudley, el artífice del plan de sucesión, también. Inglaterra volvió al catolicismo, pero solo por un tiempo, porque tras la muerte de María, subiría al trono la hermana que Eduardo también quiso excluir, Isabel I. Y fue con Isabel que Inglaterra vivió su verdadero siglo de oro. Una ironía inmensa, porque Eduardo, en su obsesión por moldear la historia, fue borrado por ella. Hoy, cuando se habla de los grandes monarcas Tudor, su nombre aparece fugazmente. Entre Enrique Vitolo, el coloso carnal y despiadado, y Isabel Pilmienoro, la reina estratégica y poderosa, Eduardo VI queda como una sombra pálida. Pero si uno se detiene a mirar más de cerca, esa sombra tiene forma, tiene intención, tiene un rostro helado, y tiene las marcas de un régimen que no fue, pero que pudo haber cambiado todo. ¿Y cómo deberíamos recordarlo? Como el niño frágil que murió demasiado joven, como la figura trágica atrapada en un juego político más grande que él, o como el joven rey que, a pesar de su corta vida, intentó dejar su marca con tinta, acero y doctrina. Tal vez fue todo eso. Tal vez, si hubiera vivido, hoy hablaríamos de Eduardo como el gran reformador, el constructor de una Inglaterra moderna. O tal vez, como el tirano puritano que sofocó la cultura, la disidencia y la libertad con una sonrisa adolescente y una Biblia afilada. La historia eligió otro camino. Eligió el caos, el cambio, las hermanas que él quiso borrar. Eligió a Isabel. Eligió la poesía sobre la doctrina, el teatro sobre los decretos, la estrategia sobre el dogma. Y por eso, quizás, Eduardo VI es el rey más inquietante de los Tudor, porque no necesitó reinar durante 40 años para dar miedo. Le bastaron 15,